Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la lección inaugural de la maestría en lectura y escritura en modalidad virtual. Iniciaremos agradeciendo a las personas que han hecho posible la creación de esta nueva maestría. Mi nombre es Gina Zapata y hago parte del Centro para la Excelencia y estaré acompañándolos en la sesión del día de hoy. Saludamos al decano de la Escuela de Humanidades, el doctor Adolfo Eslava, a la jefa del Departamento de Humanidades, la doctora en Humanidades también Liliana López, a la doctora Adriana Bolívar, nuestra conferenciante, asesora y futura docente de la maestría, a los docentes fundadores, Alba Clemencia, Alex Sánchez y por supuesto Sonia López, que nos va a acompañar el día de hoy, también a los docentes titulares, a los docentes del Departamento de Humanidades y a los docentes invitados a nivel nacional, internacional y regional. Por supuesto, y no menos importante, a los estudiantes de la primera cohorte de la maestría. Continuaremos entonces a las 6:35 con un corto saludo de bienvenida de nuestro decano Adolfo. Decano, bienvenido. Muchas gracias, Gina. Pues muy complacidos de estar en este momento celebrativo y básicamente es un mensaje de gratitud en muchas direcciones. En primerísimo lugar pues a los profes que han hecho parte de este proyecto, particular pues a la profe Sonia, que la tenemos hoy como nuestra coordinadora, pero también a la profe Clemencia, que ha sido, digamos, un apoyo importantísimo en varios programas de nuestra escuela y que hoy eso nos suma también a esta apuesta en la virtualidad. Profesor Alex y muchos otros que no podemos nombrar, pero que están aquí en alguna medida. Ahora bien, ese mensaje de gratitud también extenderlo a nuestros estudiantes en este sentido, pues en el sentido de elegir a la universidad, de elegir la maestría virtual en lectura y escritura, pero también eso, como acompañarnos en esta apuesta por un programa naciente, por un programa en el que todos nuestros esfuerzos están puestos allí, pero que también necesitamos, y esa es, digamos, como una invitación, ese protagonismo de los estudiantes, porque para nosotros ahorita en el video veíamos, entendemos la lectura y la escritura como base, entendemos la lectura y la escritura como un vehículo, digamos, de conexión e integración social, y en esencia vemos la maestría, el objeto de estudio como acción colectiva. Aquí estamos todos juntos, y entonces en ese sentido es un momento celebrativo, lo valoramos mucho su presencia, y en particular la presencia de nuestra profesora Adriana Bolívar. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, decano, por tan bonitas palabras. Realmente tenemos muchas expectativas y estamos muy ansiosos por lo que nos depara el futuro con este nuevo programa de posgrado. Bueno, antes de comenzar o de continuar mejor con la sesión, quiero recordarles 3 cosas súper importantes. La primera es que vamos a tener un chat aquí en esta reunión para que ustedes puedan realizar sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de la sesión. También recordarles que por favor apaguen sus cámaras y silencien sus micrófonos, esto con el fin de garantizar un buen desarrollo de la sesión. Finalmente, también recordarles que si tienen alguna duda o quieren ampliar más la información sobre la maestría, tenemos disponible un sitio que dispuso la universidad donde pueden encontrar mayor información. Leer y escribir en diversos escenarios académicos, investigativos, culturales y editoriales e institucionales son actividades y acciones sociales que tienen lugar en diferentes situaciones comunicativas, prototípicas o convencionalizadas, con diferencias disciplinares y según los géneros o tipos de textos. Esto implica poseer competencias, habilidades en contexto, en el uso no solo del código escrito en cuanto a lo normativo, sino de las diversas prácticas de lectura y escritura, retóricas, identidades, prácticas de poder por medio del discurso y estrategias de intertextualidad. Bueno, como lo escucharon en el video,
todos estos son asuntos que hace parte de la maestría en lectura y escritura en su modalidad virtual y que para su elección inaugural del día de hoy presenta la coordinadora Sonia López, quien dará posteriormente paso a la doctora Adriana Bolívar. Sonia, bienvenida, adelante. Desde muchas partes de Colombia y sobre todo desde Medellín. Queremos mostrar rápidamente, para darle paso a la profesora Bolívar, nuestra maestría, la cual tuvo la resolución el año pasado, en el 2019, de tal suerte que nosotros no montamos la maestría virtual por la pandemia, sino que estábamos casi que viviendo esta situación. Se trata de una maestría de profundización de 3 semestres con una regulación semestral. También nos va a ayudar a pasar las etapas. Nuestro propósito es formar sujetos auténticos con su rol, gracias a que logra la comprensión de su trabajo y su nivel de implicación en la enseñanza, en la gestión y la promoción de lectura y escritura. Esto le permite resolver problemas de situaciones concretas en su lugar de trabajo o en otras situaciones. Entre ellos, porque tiene muchas cualidades, como el manejo de las nuevas tecnologías, como la creatividad, el sentido de emprendimiento, pero también y sobre todo el trabajo colaborativo. Sigue, Daniel. ¿Qué necesita para ese propósito? Necesitamos que se apropie este estudiante de fundamentos teóricos y metodológicos enfocados al desarrollo de intervenciones, diseños, creación de estrategias en relación con la gestión y la formación en lectura y escritura. Siguiente. Para esto nosotros, la profesora Bolívar en su teoría, por supuesto hacemos una casi vulgar analogía, llamamos triadas. Tenemos 3 semestres, cada uno de los semestres, el uno que es básico de fundamentación, tiene 4 módulos, nunca al tiempo habrá más de un módulo, siempre será uno por cada mes de trabajo. Un segundo semestre va a tener 4 módulos de trabajo relacionados con la metodología taller, y el tercero es el semestre que tiene materias porque están relacionadas con cada uno de los énfasis que les proponemos, que lo relacionamos. Tenemos 3 áreas, una área muy fuerte en la fundamentación del lenguaje, por supuesto un área de lectura y escritura, que son los insumos para los cuales, con los cuales, el estudiante al final en la área de investigación aplicada va a hacer intervenciones directas. Entonces, hemos hablado de esos 3 perfiles: el docente, el gestor, el promotor. Son 3 perfiles que dan cuenta justamente del trabajo que la lectura y la escritura en este momento como práctica social propone. Siguiente, también. En términos muy generales, estas son las áreas de formación. Para nosotros es importante que se siga una secuencia de formación hasta la intervención. También importante tenemos la flexibilidad y la especificidad en lo que llamamos las áreas complementarias que se puede elegir. Adelante, Dani. Cuando decimos elegir es en el tercer semestre, donde elige su énfasis creativos, géneros académicos y géneros transmediales. Me están diciendo por el chat que no se escucha bien. Tenemos algún problema de sonido. La estructura curricular, entonces, les decía, son 3 semestres, cada una de estas materias, ya ustedes lo podrán ver mejor,
y más ampliamente en el sitio que Gina les compartió ahora y que pueden entrar a la universidad y buscar maestría virtual en lectura y escritura. Adelante, Daniel. Esta es una información muy general. Estas son los 3 énfasis de los que hablaba antes. En el tercer semestre el estudiante tiene la posibilidad de elegir entre géneros creativos gracias a la maestría en escrituras creativas con los que cuenta el Departamento de Humanidades, géneros académicos, que es nuestro propio énfasis, y gracias a la maestría en comunicación transmedia del Departamento de Comunicación Social, vamos a tener este énfasis en géneros transmediales. Adelante, díganme. Estamos diciendo que al final, cuando está en el tercer semestre el estudiante, hará un trabajo de grado, lo que llamamos un proyecto de investigación, pero siempre será una intervención en cualquiera de estas modalidades, inclusive en otras que desde el primer semestre empezaremos a formular. Finalmente, les voy a mostrar el equipo de trabajo conformado por los profesores del Departamento de Humanidades, algunos del Departamento de Comunicación Social de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT, porque como tenemos estos énfasis en las diferentes maestrías existentes, en algún momento estos profesores podrán ser los asistentes a estas materias. También tenemos otro grupo de profesores, el siguiente año, que son los invitados, empezando por la profesora que hoy nos acompaña, Adriana Bolívar, que ha sido nuestra asesora y va a ser docente por fortuna para los estudiantes de esta maestría. La profesora Mireya Cisneros a nivel nacional, el profesor Jonathan Martínez de la Universidad de Antioquia, también invitada pues por nosotros. Nelson Roldán de AFIT y Lorena Viz de la Universidad de AFIT. Inicio, entonces, insisto, quiero insistir en que podemos entrar al sitio web para que tengan mayor información. Ahora, pues quisiera presentarles a nuestra conferencista. Doctora Adriana, recuerde activar el micrófono. Ay, no lo había escuchado. Nuestra conferencista, la doctora Adriana Bolívar, es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Ella es doctora en lingüística, con una especialidad en análisis del discurso en Inglaterra. La profesora Adriana Bolívar ha tenido los cargos más importantes en relación a la academia que uno puede imaginarse, pero en este momento jubilada aún sigue con una actividad. Ella es profesora invitada y miembro del comité académico de la maestría y doctorado en estudios del discurso. Es directora y coordinadora del comité académico de la Cátedra UNESCO de la Lectura y la Escritura. Es profesora invitada en el doctorado en lingüística de la Universidad de México. Ha dictado en América Latina y en mucha parte de Europa cursos relacionados con gramática del discurso, sociolingüística, análisis del discurso, todos relacionados con su área de formación. Ha dirigido tesis en todos los niveles de formación, con lo cual ha dejado su línea analítica y metodológica transferida a cada uno de los asesorados. Infinidad de producción, la misma que queremos dejar en este sitio para que todos la consulten, porque además de ser colosal, es muy actual. Tiene entonces ante ustedes una gran científica del discurso, una académica comprometida con su país y con la educación a través del análisis del discurso político y de su perspectiva interaccional, de sus publicaciones, una estudiante incansable, generosa con su saber e implicada en lo que investiga. Por eso, por ser una gran erudita, merece todos los reconocimientos representados en esas flores, que solo transmiten agradecimiento y bienvenida.
Adelante. Perdón. ¿Qué pasó? Ah, ¿ahora puedo empezar? Sí, doctora, adelante. Ok, muchas gracias. Okay. Buenas noches a todos. Estoy verdaderamente emocionada de poder dar una lección inaugural en esta maestría, que es un proyecto excelente. Me consta que son profesores magníficos que han trabajado hacia lograr lo mejor que se pueda lograr. Estoy es primera vez que hago lo que se llama lección inaugural, que es un género para mí nuevo. Generalmente son conferencias. Esta es una lección inaugural como tal. Siento que voy a tratar de adaptarme al género. Hablar de la lectura y la escritura como práctica social en este momento es justo todas las redes sociales cambiando. En este momento en que todas las prácticas están en nuestras rutinas alteradas y estamos viendo cosas nuevas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en esta lección? Primero, voy a hablar de varias cosas, una pequeña introducción sobre el problema, las preguntas, el argumento central. Me dedicaré luego a la definición de práctica social desde la perspectiva del discurso, a la literacia crítica, aplicando la literacia crítica, el compromiso de educadores, y vamos a leer un pequeño ejercicio, y terminaré para cerrar como una lectura, cómo hacer una lectura del, no hay audio, del discurso ideológico. ¿Qué pasa? Daniel, por favor. No, Te estamos escuchando. Sí me están escuchando, es que aquí dice que no se oye. Te estamos ¿No? escuchando. Ah, muy bien, sí me están escuchando. Entonces, estaba diciendo pues que nada mejor momento como este para hablar de prácticas sociales cuando todas nuestras prácticas han cambiado. Entonces, mi primer punto es ver el problema. ¿Por qué prácticas sociales? ¿Por qué vamos a hablar de prácticas sociales? Porque las formas, estamos enfrentándonos a nuestras nuevas formas de leer y de escribir. Y significa esto que vamos a ver cómo definir práctica social para poder enfrentar estos nuevos cambios. Entonces tenemos que si nosotros miramos qué ha pasado con la lectura y la escritura en muchos años hasta llegar a este momento, es que hemos pasado de comprender la lectura y la escritura de diferentes perspectivas. Primero hemos visto la literacidad crítica, luego la literacidad electrónica y ahora la multiliteracidad. ¿Qué significa esto? Que hemos pasado por un desarrollo que se concentraba en leer y escribir solamente para buscar la reflexión, los valores de la persona, a una literacidad electrónica que nos exige mayor dominio de géneros y luego de otras perspectivas y lo que nos exige la multiliteracidad, que tenemos que ser prácticamente dominar distintos géneros, distintos modos de comunicación. Entonces, cuando buscamos qué significa práctica social, nos encontramos con que no es un concepto que está muy claro, no está muy definido. Fíjense que si buscamos definición de práctica social en Google, nos da 23.500.000 resultados en menos de un minuto. Eso fue el 9 de julio. Alguien me están tapando con los mensajes aquí. No puedo ver la diapositiva, ahora sí. Entonces, si buscamos definición de prácticas sociales del lenguaje, nos encontramos 70.200.000 resultados. Es decir, que es un mundo, hablar de prácticas sociales, es un mundo bastante complejo en el que hay muchísima información. Doctora Adriana. Doctora Adriana, estamos teniendo problemas de conexión, pero entonces recuerdo también, por favor, decirle a Daniel para que continúe con la presentación. Siguiente.
sabes que lo que pasó, perdón, sabes que era la manera de empezar. Por eso que yo me enredé. Está bien, vamos a, no la muerdan, por favor. Tendríamos que enfocar en realidad la lectura, eso es lo que vamos a pasamos de las que leer críticamente desde distintas perspectivas. Lo que estamos actualmente se llama, que significa que hay que pues leer con mayor, dando mayor importancia, solamente pensando en los valores, ya pensando en los temas que tienen las personas, valores, crítica que es desde el punto de vista social, relacionado con el análisis crítico del discurso. El concepto, pues ya va, ahora puedes pasar a la siguiente. Daniel, sigue. Ay, ¿qué pasó? Sí, muy bien. ¿Qué significa que para en este momento en el que estamos, ¿sí? Los desarrollos que se han llevado a cabo en el campo de la lingüística aplicada a la lectura y la escritura, llegamos al punto de que tenemos que leer las ideologías. ¿Por qué? Porque todos tenemos ideologías. Las ideologías no son solo políticas, las ideologías tienen estructura, son dinámicas y de grupos. Es distinto decir ideología que el punto de vista. El punto de vista puede ser personal, pero las ideologías son de grupos. Se construyen intersubjetivamente, se aceptan o se rechazan, y hay ciertas palabras clave como poder, historia, cultura, cognición que debemos tomar en cuenta. Entonces, si vamos a trabajar con lectura crítica. Sobre este punto se puede consultar las obras de Van Dijk, que trabaja bastante el concepto de ideología. La siguiente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué preguntas nos vamos a hacer y cuáles van a ser nuestros objetivos para esta lección? Primero, ¿qué significa lectura y escritura crítica como práctica social? Vamos a examinar el concepto de práctica social. Vamos a ver luego qué aportes se hacen desde el análisis crítico del discurso, porque esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso? Ahí vamos a reflexionar sobre las aplicaciones del ACD para la lectura y la escritura crítica. Y luego nos preguntamos qué significa leer críticamente textos en los medios, y pues ya vamos a dar ejemplos de cómo leer críticamente. La siguiente. Ok. En esto tengo un argumento central que tenemos que ver, fíjense, el círculo rojo es prácticas sociales, el otro verde prácticas discursivas, prácticas lingüísticas. ¿Cuál es el punto principal? El punto principal que está apagado, dice que está apagado. Dale, no. Tranquila, doctora. Yo sigo. Es que se me interponen mensajes, ¿ok? Cuando hablamos de prácticas sociales, necesariamente tenemos que hablar de prácticas discursivas, porque se activan las prácticas sociales en el discurso. Es decir, no se puede hablar de prácticas sociales sin hablar de prácticas discursivas y a la vez de prácticas lingüísticas en lenguaje. En las prácticas sociales nosotros tenemos todo lo que tenga que ver con los eventos sociales en situación. Con las prácticas discursivas es el discurso, los géneros discursivos, lo que la gente hace, cómo representa a los actores sociales, cómo interactúa. En las prácticas lingüísticas, en estas prácticas discursivas, nos encontramos con lenguaje verbal, pero también otros lenguajes, con una semiosis completa en todas las formas de comunicación. En cambio, donde dice prácticas lingüísticas, nos centramos exclusivamente en el lenguaje, en la gramática. He escuchado a veces he visto videos en que se dice, vamos a ver la lectura y la escritura como práctica social. Aquí no se va a ver gramática, porque eso no, vamos a irnos directo a la situación. Ese es un punto peligroso, decir ese tipo de cosas, porque justamente la práctica lingüística es conocer las gramáticas de la lengua, significa conocer las formas en que se van codificando los significados. A la izquierda ustedes pueden ver RS, RD, RL. Estas prácticas sociales están muy unidas a las representaciones sociales, porque las prácticas nosotros construimos
con las prácticas sociales nosotros construimos nuestra propia representación de lo que ellas son, pero también que incluyen a las representaciones discursivas, que son las prácticas del uso del lenguaje, y las representaciones lingüísticas, es decir, qué palabras se necesitan o qué términos se necesitan en determinados momentos. Ahora, pero no todo es representación, fundamentalmente es interacción, porque las prácticas se construyen en las interacciones sociales y a través del diálogo, porque el diálogo es fundamental. Ahora puede pasar la siguiente. Okay. Entonces vamos a ver qué es una definición de representaciones sociales. ¿Qué son las representaciones sociales? Y estoy citando aquí a Irene Vasilachis de Gialdino, que dice que son construcciones simbólicas individuales o colectivas a las que los sujetos apelan o las que crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y de los demás, y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica. Puedes pasar la siguiente. Pero ¿qué pasa? Que el discurso es mediador. ¿Y por qué el discurso es mediador? Porque es acción social, es conocimiento, es interacción social, es historia y es diálogo. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. ¿Cómo entendemos práctica social? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones teóricas que son importantes. Obviamente, si vamos a analizar práctica social, antes pensamos en lo que queremos investigar, ¿no? Entonces, nos ubicamos en una o más de las líneas del análisis crítico del discurso. ¿Por qué? Porque el análisis crítico del discurso estudia casos concretos de interacción social con foco en el lenguaje. El ACD estudia la relación entre lenguaje y sociedad y se ocupa de los problemas sociales. El ACD se ocupa de las relaciones entre lenguaje e ideología, poder, cognición, historia, diálogo. Ok, la siguiente. Ok. Pero esa, ay Dios, eso no es. No. Muy bien. Vamos a una definición de Fairclough en este caso, que es británico, que dice así: la práctica social es una forma relativamente estable de actividad social. Como ejemplos tenemos la enseñanza en el aula, las noticias en la televisión, las comidas, las consultas, etc. Lo importante es que toda práctica es una articulación de elementos sociales diversos dentro de una configuración relativamente estable, siempre incluyendo el discurso. Entonces, las palabras clave para definir práctica social serían rutina, gente, momento, recurso, interacción, discurso. La siguiente. Ahora, hablar y escribir son formas de práctica social. La lectura y la escritura son formas de práctica social. ¿Por qué? Porque el ACD interpreta el discurso, el uso del lenguaje, como en el habla y en la escritura, como forma de prácticas sociales. Es ya algo reconocido. El hecho de escribir el discurso como práctica social sugiere relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan. La siguiente, para entender qué es una relación dialéctica, es siempre bidireccional. Es decir, el suceso o evento discursivo está moldeado por las situaciones, instituciones y estructuras sociales, pero a su vez les da forma. Entonces, lo que nos interesa tener claro es que lo social moldea el discurso, pero a su vez constituye lo social. ¿Qué significa la siguiente? ¿Qué significa la relación entre estructura social y acción social? Significa que el concepto de práctica social nos permite movernos entre dos perspectivas clave para la investigación, que son la estructura social, la acción social y la agencia social. El concepto de agencia es clave. Entonces podemos ver la vida social como red de prácticas sociales interconectadas de diferentes tipos. Es decir, las prácticas no son solas ni son inmutables, son cambiantes y están en redes sociales, en redes. Eso es lo que nos interesaba. Así, empecé un poco complicada porque sentí que no íbamos en el orden, pero de la secuencia que había preparado. Pero está bien, ya creo que nos encaminamos. Entonces, vamos a ver cómo podemos describir una práctica social. Obviamente tenemos que ver qué componentes, qué vamos a mirar. Ahora, la próxima. Okay, entonces podemos hablar de componentes de las prácticas, desde la perspectiva del discurso. Si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, cómo la ven los sociólogos u otros analistas,
lo reducen, dice participantes, sentido y materialidades. En lo que materialidades son muchas cosas, ¿no? Pero para el analista del discurso es importante ver, primero, si vamos a estudiar prácticas, cuáles son las actividades que estamos estudiando, cuáles son los sujetos y sus relaciones sociales, qué instrumentos, qué objetos. Por ejemplo, en este caso estamos dando una lección, ¿verdad? ¿Qué actividades? Hemos tenido una gran cantidad de actividades y muchos sujetos y relaciones entre los que estamos participando en preparar esto, ¿no? Que instrumentos, objetos, el tiempo y el lugar, ¿dónde estamos? Separados ahora por el tiempo. Normalmente habríamos estado, yo estaría yo en Medellín, estaríamos frente a frente, pero ha ido cambiando esta práctica, ¿no? Formas de conciencia y formas de conocimiento, lo que nosotros sabemos sobre las cosas. Por ejemplo, lo que sabemos la diferencia entre una conferencia y una lección inaugural. Los valores, lo que sabemos nosotros, lo que pensamos, el discurso, que significa lenguaje, y otra semiosis, porque el lenguaje no es lo único, no el lenguaje verbal, hay otros lenguajes. Bueno, entonces, esta ha sido una muy breve introducción. Puedes pasar lo siguiente. Nos queda pendiente para ver estas definiciones de práctica social, hacer, por ejemplo, un estudio sobre la vida social antes y después del COVID-19, ver qué ha pasado en los espacios públicos y privados, cómo han cambiado las prácticas familiares, las de educación, las académicas, esto mismo que estamos haciendo, que genera muchísima molestia a veces, ¿no? Y mucha angustia también de estar hablando solo sin ver a la gente, ¿no? Entonces las prácticas en el trabajo, en la política, etcétera, todo tipo de prácticas. Entonces, digamos, esto lo que quería sencillamente decir en esta breve introducción es que para hablar de prácticas sociales tenemos que hablar de las prácticas discursivas y de las prácticas lingüísticas, porque van juntas. Es decir, nosotros tenemos que ver cómo la estructura social hace que se creen significado, pero al mismo tiempo con la palabra y el discurso nosotros creamos lo social, ¿no? Eso era lo siguiente. Vamos a pasar ahora a lo que nos interesa desde el punto de vista de la literacidad, de enseñar a leer y a escribir, si aplicamos el análisis del discurso, crítico sobre todo, ¿no? Ahora podemos ver que los que se dedican, digamos, de lleno a la enseñanza de la lectura y la escritura, plantean esto, ¿no? Que para leer críticamente es necesario tener información sobre las condiciones de producción y circulación de los textos que se leen en cualquier ámbito, educativo, político, mediático, de la gente que lo construye, ¿no? La literacidad crítica. ¿Por qué esto? Porque es lo que menos se fomenta en los textos escolares. Esto lo dicen Zárate y Pérez, 19. Es importante ver dónde, no solamente decir quién los produce, cómo circulan y quién los consume. Entonces, hacerse preguntas de ese tipo cuando uno está aplicando pues esta lectura crítica, ¿no? La siguiente. Sí. La literacidad crítica, que está aplicada, por ejemplo, por Casani y Castella, 2010, dicen que se basa en la conformación social del sentido del texto. Plantean que el significado se construye en contextos sociales, políticos y culturales que provocan en los receptores unas interpretaciones determinadas históricamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno interpreta los textos no los está interpretando así de la manera tan ingenua, ¿no? Sino que son interpretaciones que ya vienen determinadas históricamente o localmente por los contextos, es decir, que no todos los significados son inocentes, ¿no? Entonces, el lector debe saber interpretar estos contextos, situarse respecto a ellos para entender el texto de manera completa. Entonces, comprender implica, en una perspectiva social, posicionarse. La siguiente. Okay. Entonces, ¿cuál es el énfasis que ponen quienes trabajan con la literacidad crítica? Es comprender mejor el mundo, su complejidad, su diversidad intrínseca. No se trata solamente de entender contenidos en los textos, sino qué está pasando en el mundo, ¿no? El juego de intereses, el discurso público, cómo está todo determinado ideológicamente en nuestras sociedades tecnológicas cada vez más globalizadas. Entonces, leer significa
leer críticamente significa aceptar la relatividad de cualquier interpretación, incluso la propia, ¿no? Ok, seguimos. El otro. Entonces, la perspectiva crítica prioriza la acción social que supone el texto y la reacción del lector. El significado de un texto, así como los individuos que lo elaboran o lo leen, están situados siempre dentro de sistemas sociopolíticos. Cualquier producción discursiva tiene la función de perpetuar el sistema o bien de resistirse a él. Esto lo dice Casani, en realidad no solamente es resistencia, sino también es creación, es decir, la resistencia trae la creación. La siguiente. Entonces, Dios mío, esa no era, pero no importa. Entonces, ¿qué significa ser crítico? Ser crítico supone cuestionar el sistema y actuar para transformarlo. El énfasis se pone en ser crítico para cambiar el mundo y luchar contra las injusticias y las desigualdades. Esto es muy, muy interesante porque se trata de luchar, dice aquí, ellos dicen luchar contra las injusticias y las desigualdades, pero también se trata de construir nuevos mundos, porque el ACD no solamente es crítico negativo, es decir, de denuncia, sino también es crítico positivo en el sentido de construir. Vamos a ver, aquí hay una definición de ideología dada por profesores. Entendemos no solo el propósito a la opción política del autor del texto, sino el conjunto de representaciones sociales que configuran una cultura. Okay. Ahora que sí. Bueno, los educadores en esto tenemos un compromiso con la lectura y la escritura y con comprender el mundo. ¿Qué significa? ¿Qué hacen? Aquí me pregunto yo, ¿qué hacen qué hacemos nosotros, los que investigamos y escribimos textos, ¿no? Desde el punto de vista de ser educador. Se estudia, por ejemplo, la responsabilidad de los docentes. Ay, Dios mío. Se atraviesan mensajes, no me dejan ver. La responsabilidad de los docentes de distintas disciplinas en la formación de ciudadanos. Entonces, fíjense, ¿qué se trata? Se habla de lectura crítica, se habla de que tenemos que llamar atención sobre los problemas ideológicos, a la forma en que se construyen los textos, a la forma en que circulan y etcétera. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos responsabilidad en la formación de ciudadanos, en preservar democracias y diálogos como sistemas que garantizan la supervivencia humana. Tenemos que ver cómo se construye el conocimiento en los textos escolares y en los medios masivos de comunicación. Tenemos que ver, o una de las cosas que se investigan es la revalorización de la política como actividad humana esencial, que aunque esté desprestigiada debido a la corrupción y al desencanto de los partidos, vale la pena porque hay que rescatar el diálogo cooperativo. Es decir, tenemos a los profesores que están diciendo cómo vamos a hacer el análisis crítico, cómo se va a aplicar este análisis crítico a la lectura y a la escritura, pero tenemos también el compromiso de educadores que escriben libros con el fin de justamente hacer este análisis crítico. Por ejemplo, sí, está bien el siguiente. ¿El siguiente? Sí, sí. Por ejemplo, tenemos ¿qué hacemos cuando escribimos? Leemos el pasado traumático de las dictaduras, del autoritarismo, entonces se hace una relectura por lo que eso significa para la construcción de identidad, para la memoria. Entonces este es un libro de historia, manuales, el estudio sobre los manuales escolares del caso de Chile, Teresa Otaíza y de Rimpinto, que escriben sobre justamente la memoria, porque la memoria es fundamental, porque quien escribe la memoria está construyendo el discurso que se va que va a dominar. Esta es la siguiente. Es un ejemplo de la representación del conocimiento de los textos escolares. Se escribe sobre eso, se investiga sobre eso. Este es un libro de Colombia. Es de Colombia, de colegas de Vareta, el grupo de donde está Mizuno, Gillian Moss, pero aquí es Vareta. No se alcanza a leer el nombre, lamentablemente no se ve el nombre. No, y ahora está tapado por algo. Bueno, en todo caso, puedes pasar.
sí, es Vareta, sí. No, es Chamorro, sí. Se lee también, ¿qué se lee? ¿Qué se escribe? Se escribe sobre las calidades de las democracias, por ejemplo, leer el diálogo político para entender cómo cambian las democracias de ser democracias representativas a democracias autoritarias. Este es un libro mío que yo hice precisamente por el interés de ver cómo la política afecta nuestras vidas, más que ningún otro discurso, ¿no? Y bueno, pasar esto. Estamos en tiempos de cambio. Puede pasar la siguiente. Ay, a ver esto, sí está bien. Bueno, espero que hayan seguido el hilo porque a veces no me coincidía lo que estaba diciendo con lo que estaba haciendo, al parecer. Bueno, vamos a hacer algo que es, vamos a leer el mundo, es decir, que uno dice, bueno, quiero leer qué está pasando en este mundo de cambios, en que se lee de manera diferente, en que estamos enfrentados a los cambios de los géneros, a la tecnología, a las diferentes formas de comunicación. Entonces vamos a ajustar el foco de los textos en contexto. En vez de estar hablando de textos, vamos a hablar de gente en eventos. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué nos está pasando? Y les voy a reportar primero una experiencia vamos a ver, la próxima. Ok. Leer el mundo, ¿qué significa? ¿Cómo entramos? ¿Cómo empezamos? ¿No? Vamos a hacer una búsqueda en Google. Dije yo, bueno, el año pasado, por ejemplo, se me ocurrió hacer una búsqueda en Google, fue el año 2019, para ver qué estaba pasando y me encontré con que era un tema, los chalecos amarillos, ¿no? Los chalecos amarillos en Europa. ¿Me puedes quitar eso que me tapa me tapa la diapositiva, Gina? Algo me tapa aquí. Profe, tú debes de correrla para que no te tape porque es desde tu mismo computador. Ándale, ya la vi, la pasé para otro lado. Gracias, ¿ok? Entonces, ¿qué nos encontramos al hacer una búsqueda en Google? Ponemos chalecos amarillos, entonces vamos a leer. Fíjense, Google nos está diciendo qué vamos a leer, ¿no? Entonces nos aparecen en amarillos en Francia, en París, wow, no, todavía no. En México, los amarillos son de izquierda, en francés, en España, hoy Wikipedia, efecto de la globalización. Entonces yo decido, bueno, ¿qué vamos a leer? Esto fue una experiencia sobre lo que todavía no he escrito. Pasa al siguiente, por favor. Entonces nos vamos a Francia, por ejemplo, y nos encontramos, bueno, los chalecos amarillos. Ay, Dios mío. Ok, entonces se me ocurrió, vamos a estudiar la protesta como práctica social. Una primera aproximación, entonces tengo grandes titulares, nuevos saqueos de los chalecos amarillos. ¿En qué encontramos? La protesta es como una práctica que no es nueva. O sea, aparece nuevo saqueo, significa que se ha repetido. Pero no les voy a decir, en la próxima, sí, fue en marzo del 2019. ¿Puedes pasar? Ok. Pero en esta lectura nos encontramos pues, con imágenes, con muchas imágenes, y entonces sentimos inmediatamente pues, que la palabra no es suficiente, que tenemos que incorporar esta lectura de la imagen, la lectura, todo lo que podemos sacar de aquí, fíjense, bueno, eso se hace a través de la lectura multimodal, que no lo voy a hacer yo aquí, pero podemos ver cómo está representado los violentos, y está más que la destrucción. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, fíjense, destrucción. Entonces, no les voy a contar todo lo que hice con esto, pero fue una primera aproximación que hice el año pasado, la práctica de la protesta, cómo leerla, y el resultado fue, bueno, los efectos de la globalización. La gente está enojada, las ideologías son borrosas, el diálogo es directo con los gobernantes, hay medición de fuerza, gana el más fuerte, la palabra está devaluada, tenemos fake news, la verdad de quién es, la mentira es verdad, priva las emociones sobre las razones, la violencia física es legitimada y legitimadora, lo que hay es miedo e incertidumbre. Si eso fue una muy rápida lectura el año pasado, entonces decidí que iba a hacerla también ahora para ver qué está pasando, ¿no? ¿Puedes pasar la próxima? Ok. Entonces,
Ok, hice recién hace unos pocos días, la protesta social poniendo protesta Google. Entonces, ¿hacia dónde me lleva la protesta? Protestas en México, protestas sociales, protestas George Floyd, USA, George Floyd, sociales en México, en Chile, feministas, en Hong Kong, etc. Entonces yo decidí seguir el orden que me da Google, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver primero las de México, y como las otras, voy a ver las de USA y voy a ver las de Chile, que son las que se resaltan ahí. Vamos a ver qué pasa, por favor. La próxima. Daniel. Ok. Déjame quitar esto de aquí para acá. Okay. Entonces nos encontramos con protestas en México. Fíjense que un texto diferente al texto. Okay. Un texto que podemos describir por su diseño. El diseño es importante, todas las partes, a qué se le da relevancia, cómo se ubica, en qué contiene. Digamos, los que yo hice en 2019 eran sencillamente noticias, ¿no? O sea que no habían incorporado pues en todas las noticias que yo vi videos, pero fíjense aquí tenemos categoría manifestaciones y protestas en México, Wikipedia, primero que nada Wikipedia da la información. Tenemos tres videos sobre protestas en Ciudad de México por las muertes, esta fue por las muertes fue por asuntos de racismo, por las muertes de, ¿cómo se llamaba? Floyd, ¿no? Y de un muchacho, un Giovanni, en México, por violencia policial, ¿no? Luego, en contra de la violencia policial, el segundo y el tercer día consecutivo de violencia policial. Pero en el lado derecho, que no lo alcanzamos a ver, ¿no? Están protestas por feministas. Entonces estamos viendo que cómo van saliendo temáticas que interesan desde el punto de vista crítico, qué significa la violencia policial, qué está pasando, ¿no? La violencia en aumento. ¿Okay? Tenemos unos textos complejos, está el diseño, está lo oral, está lo escrito. Perdón. Entonces, la enseñanza de la lectura y la escritura no es nada más leer los textos, perdón, pues sino también leer textos mucho más complejos para los cuales hay que estar preparado. El siguiente, ok. El siguiente son las protestas en USA, ¿no? Las protestas, no, todavía el de Chile no, el anterior. Ok, las protestas en USA son violentas, antirracistas las primeras, las segundas son contra el COVID. Y aquí hay violencia contra agentes federales. Y acá en el marco tercero vemos que en el cuadrante a la derecha, las protestas por la muerte de George Floyd. Es decir, la protesta es nuevamente antirracismo, la violencia policial, la violencia de la rabia, el enojo que se está viendo por el COVID, ¿no? Ahora sí, la tercera, las protestas en Chile. Las protestas en Chile. Es interesante aquí ver que, por ejemplo, que las protestas en Chile fueron las que tuvieron mayor cantidad de resultados, pero van en tercer lugar para Google. Son 18.100.000 resultados en menos de un minuto. Y las protestas en Chile se tratan de manera diferente aquí. Se hace un resumen, no se cuenta nada, no se narra, se dice palabras clave: estallido social, Chile despertó, crisis en Chile 2019, la revolución de los 30 pesos. Y luego, donde a la derecha, donde se hace otra nueva narración, se vuelve a repetir. Es decir, ahí va cambiando dentro de una y a otra página, van cambiando los diseños. Este no tiene videos en primer lugar, los tiene en segundo lugar. No. Perdón. Entonces, estamos viendo que la protesta hay que leerla desde diferentes perspectivas, distintos modos. Por supuesto, no tenemos tiempo para hacer nada más, ¿no?
pero es esto. Sí, la siguiente, por favor. Doctora, le quería proponer que si quiere va y toma algo mientras y podemos entonces recibir las preguntas de todos los participantes que quieran realizarlas, mientras la doctora va y toma algo para... No, es que ya voy a terminar casi. No, ok, bueno, listo. ok, no, ya me lo Listo. tomo, ok. Te tiene Dale. pregunta. Okay. Solamente déjame terminar con esta. Te tengo, ok, sí. Dale, tranquila, continúa. Okay. Ahora, el caso de Chile, que ha sido quizás donde las protestas han sido de mayor fuerza, mayor violencia, es interesante que es el único que tiene protestas por falta de alimentos debido a la pandemia. Es decir, los otros se van hacia la violencia policial, hacia el racismo. Es decir, las protestas de la gente son las que menos se ven. Por eso no extraña pues, que en Chile hubiera este tipo de graffiti o de pinta en las paredes cuando fue el estallido social. ¿No? Alguien que escribió, tengo miedo, tengo rabia. Normalmente se piensa que lo que domina en la sociedad actualmente es el miedo, pero aquí esta persona cachó el miedo y dejó rabia. Es un mundo que está enojado. Agradezco a Cristina Arancibia esta foto, que ella es una colega de Chile, quien me la mandó justamente para que la incorporara en alguno de mis análisis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para tomar agua así. Ok, ahora sí. Recuerden que si tienen alguna duda la pueden realizar en este momento por el chat. Sí, ¿sí? Bueno, si hacen preguntas, bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, hombre. Queremos agradecerles a todos por su participación y recuerden que al final, puede ser esta semana, vamos a tener el video de esta misma sesión. Cuando me digas. Adelante. Seguimos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces sigo. ¿Por qué estaba yo leyendo protestas justamente? ¿Por qué quería verlo, mostrarlo de esta manera? Primero porque si hablamos de prácticas sociales, de pronto la gente dice, bueno, vamos a hablar qué piensa fulano de tal práctica y se convierte en lo que fulano piensa o en lo que fulano dice. En cambio, si leemos las protestas tal como son, ¿quién las representa? Estamos leyendo, hay una representación de lo que fueron las determinadas protestas. Entonces surgen temáticas que nosotros vamos a abordar, que son la violencia por distintas razones, por la violencia policial, por la violencia racista, la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, todavía no, espérate, todavía no.
Es decir, que a lo que vamos es que buscamos leer problemas para poder construir textos, escribir textos en relación con estos problemas. No sé si eso queda claro, ¿no? Ahora vamos a seguir, así no todo es miedo y rabia en el mundo. Vamos a seguir con... Sigue, por favor, la próxima. O sea, vamos a salirnos de Google, pero ustedes se han dado cuenta entonces que Google nos lleva a leer de una determinada manera. A lo mejor si buscamos estos mismos temas en otros contextos, vamos a encontrar otras formas de abordarlo. Entonces ahí es donde entra el análisis crítico de una manera pues muchísimo más. Okay, de ahí vamos a ver. Ahora podemos, las redes sociales en general, un mundo por leer y reconstruir, ¿verdad? Hay alguien que está escribiendo aquí. Entonces las redes sociales es también un mundo para leer y para construir y reconstruir, participar en esto. Entonces, ¿qué encontramos? Humor, ironía, sarcasmo, creatividad, ingenio, crítica social, resistencia, alineaciones, emociones, miedos, fortalecimientos de prejuicios. Pero me pregunto, ¿encontramos construcción de ciudadanía? ¿Encontramos construcción de paz? Encontramos muchos mundos posibles. Entre ellos, por favor, la siguiente, encontramos también, gracias, la siguiente, encontramos también el humor que un poco relaja las tensiones, no, la anterior, esta no, la otra, la anterior, por favor, la anterior. Por ejemplo, fíjense, este es un Arcadio 23 del 19, dice, yo soy el pajarito de Maduro y reconozco a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Es este humor, ¿no? Pero es un humor político, un humor que es de resistencia, de crítica, ¿no? Entonces el pajarito alude a una cantidad de conocimiento implícito, mundo conocido, las referencias de Maduro al pajarito que representaba a Chávez, no es el espíritu de Chávez, y entonces, bueno, ¿cómo será? ¿Qué están diciendo aquí? La fuerza de Guaidó es tan grande que hasta el pajarito firmó, digamos, ¿no? Por el pajarito, lo reconoce. Ahora sí, la siguiente. ¿Sí? La siguiente, porfa. Ahora sí, la siguiente. Ok, ahora sí. Pero en esta globalización resulta que tenemos que el pajarito se globaliza, porque no, todavía no. La anterior, okay, el pajarito de Maduro, oye, comparado con el de Trump y con el de Sánchez, el español, entonces fíjense todas las alusiones que hay, son textos totalmente multimodales, con las combinaciones de imagen. No podemos trabajar solo con la palabra escrita, tenemos que trabajar con imágenes. Y esto lo digo porque es importante también trabajar en el campo pues, de la semiótica de las imágenes, ¿no? Sí, bueno, ahora sí viene la siguiente. Y el humor sigue. Por favor, la siguiente. Ahora sí. Bueno, la interculturalidad. Fíjense que el pajarito llega también en otros contextos. La resistencia de otro lado, es decir, quienes apoyan a Maduro dicen fuera de Venezuela, pájaro loco, Trump. Es decir, el símbolo pájaro se va transformando, pero se mantiene lo que dirían algunos, la formación discursiva el simbólico, el símbolo del pájaro, lo que significa tanto para la resistencia de política de lado y lado, ¿no? Y por supuesto para el sarcasmo y la crítica, la burla, etcétera, etcétera. Pero esto es muy, 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 muy rápido y muy, muy resumido, digamos, pero vamos a pasar a la próxima para dar algunos tips, digamos, algunos tips. Por favor, la próxima. Ok. Hablamos del discurso ideológico, cómo leerlo, ¿sí? Vamos a entrar en lo que son las ideologías, pues esto no es el momento, pero sí vamos a pasar importantísimo de leer textos en contexto, vamos a pasar a la gente en eventos. Primero pensamos en la gente que protesta, en la gente que reclama, en la gente que sufre, en la gente que lo está pasando mal en el mundo y vamos luego a los textos en contexto, porque ahí van a salir los problemas y cadenas de textos heterogéneos. No vamos a trabajar nunca con textos simples de una sola clase. Es decir, eso se hace para, digamos, ver los aspectos formales, por ejemplo, ver cómo se argumenta, cómo
cómo se usa la retórica, cómo se usan el lenguaje, cómo se utilizan, por ejemplo, las funciones del lenguaje, ¿no? Para construir experiencia, para mostrar la interacción, es decir, para ver organización textual. Pero en realidad, para estudiar el discurso críticamente, lo tenemos que ver con cadenas de textos heterogéneos, porque los textos se relacionan. Y también podemos ver textos particulares a lo largo del tiempo. Un mismo texto, cómo cambia. Por ejemplo, en Venezuela, cómo cambiaron todos los géneros discursivos, los géneros de toma de posición, o cómo desaparecen, ¿no? Entonces, leer interacciones micro y macro, las micro, o sea, pequeñas, situadas, ¿no? Y las macro, que son a lo largo del tiempo, ver qué está pasando. Leer es mucho más difícil ahora. Leer representaciones imaginarias. Las representaciones tienen que ver con la cognición, con la forma en que nosotros organizamos el mundo. Los imaginarios tienen que ver con las culturas, ¿no? Ahora leemos, por ejemplo, la calidad de las democracias en nuestros países, en América Latina. Leer calidad de democracias, cómo funciona el diálogo político en diferentes países, cómo leer la política, leer las culturas, porque no es una cultura, sino las culturas, las microculturas, ¿no? Entonces, leer el discurso ideológico es más complejo de lo que uno cree, ¿no? Y sobre todo si estás pensando en que vas a enseñar en colegios, que vas a enseñar en escuelas, ¿dónde vas a enseñar todo esto? Pero en mi opinión, hay que hacerlo. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. ¿Ok? Entonces, mi planteamiento es que tenemos que leer el diálogo en todas sus formas, porque el diálogo es lo que nos da la libertad, ¿no? El diálogo como comunicación en un continuum entre lo micro y lo macro, es decir, el diálogo situado, como decía, pero el diálogo a través del tiempo, y también leerlo como condición para la democracia. Creo firmemente en eso, en la participación y en la accesibilidad, y sobre todo en el derecho a refutar, porque es un derecho humano. Es decir, ver qué pasa cuando nosotros estamos, quiénes hablan, quiénes tienen voz, ¿no? A la siguiente, por favor. Porfa. Ok. Entonces, para ver quiénes tienen voz, quiénes hablan, tenemos que ver una diferencia importantísima, que es las voces en el texto es una cosa, y las voces, digamos, de los eventos es otra cosa. Esto generalmente no se enseña la última parte en los eventos, se estudia más cuando se enseña a leer y escribir las voces en el texto, y esas son voces que llegan al texto porque alguien les da acceso, ¿no? Esa es la influencia de Bakhtin. Okay, todas las voces en el texto, el diálogo de esa manera, pero hay otro diálogo, que es el diálogo social, en que la gente que mueve la acción social impone sus propias representaciones. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, Google, ¿no? Es un Google, ¿no? Es un actor social que impone determinadas representaciones o escoge determinados tópicos o determinadas maneras de ver las cosas, ¿no? Y entonces esas representaciones son las que dominan. Eso es lo que quiero decir. En el caso, por ejemplo, del cambio político, son las representaciones de los líderes las que dominan, ¿no? Generalmente los de las resistencias no están ahí. Vamos a seguir con la siguiente, que ya vamos cerrando porque creo que ya llegué. Entonces, ¿qué significa leer también? Hay que leer la responsabilidad de los actores sociales. Es cierto que leemos representaciones, cómo se representa el mundo, pero también hay que leer la responsabilidad, porque son las personas los que mueven el mundo. No son las representaciones solas, sino alguien hace algo. Entonces, leer a los políticos y a la gente en la calle, no solamente a los políticos, leer a la gente, qué dice la gente, ¿no? Leer a la gente en las redes, en los hogares, en las universidades, en las escuelas, ¿no? En todos los espacios públicos. Y en el campo académico es dialogar con autores en un campo disciplinar, dialogar con los maestros, dialogar con los pares, es decir, para poder leer y escribir mejor hay que dialogar muchísimo. Ese es mi planteamiento. La siguiente. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, estábamos hablando de leer. Hablamos de leer, ¿verdad? Pero ahora, ahora vamos a, por favor, ay, Dios mío, se me atraviesan cosas. Ok, escribir con conciencia crítica, porque una cosa es leer, estar consciente de cómo se construyen los textos en la interacción, ¿no? Pero ahora escribir hay que tener posición.
posicionarse significa estar consciente de las identidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Y aquí quiero referirme a la identidad esencial y a la existencial, que esos son conceptos que ha desarrollado Irene Basilash de Gialdino, ¿no? Que es una lista del discurso que lo estudia multidisciplinarmente en Argentina. Yo trato de citar siempre autores europeos, autores latinoamericanos, porque justamente de eso se trata. Tener conciencia crítica significa rescatar lo nuestro, ¿no? La identidad esencial es la que nos une a todos, es en la que todos somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos a la libertad, a reflexionar, a pensar. Y la existencial es la que nos diferencia, la que nos hace diferente y que hace que establezcamos vínculos con quien nosotros queramos y pertenezcamos a los grupos que nosotros queramos. Pero es una diferencia, yo creo que es fundamental. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta identidades, la identidad de rol. ¿Quién soy yo? ¿En qué calidad investigo? ¿Investigo como profesor? ¿Investigo como perteneciente a un grupo o a un partido político? ¿Dónde estoy situado? Entonces, la identidad de grupo, ¿con qué grupo estoy alineado? ¿Con cuáles grupos no estoy alineado? La identidad nacional, ¿eso existe? Sí, sí existe, pero ¿cómo se construye una identidad nacional? Las identidades latinoamericanas, nosotros versus Europa, por ejemplo, en el análisis del discurso tenemos justamente ese problema, es decir, el análisis del discurso se ha desarrollado más en Europa, los franceses, los británicos, pero nosotros luchamos por tener nuestras propias, digamos, modos, nuestros propios modos de ver el discurso, ¿no? Eso es para otra sesión. Eso es lo que significa entonces para mí escribir con conciencia crítica. Si al leer críticamente estar consciente de las prácticas sociales, cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan las estructuras sociales y cómo todo eso es activado discursivamente. Eso es por un lado. Ahora, escribir con conciencia crítica significa estar posicionado y estar claro, muy claro de las identidades la que uno tiene, no solo una identidad. No existe la identidad, eso es una visión muy esencialista en el sentido puro, yo soy así, ¿no? Todos estamos moviéndonos permanentemente con distintas identidades, activando y reactivando identidades, ¿no? Y roles, ¿no? Entonces, escribir. Ahora, esto es, creo yo, que es fundamental para leer y escribir. Ahora, para concluir y cerrar, porque yo creo que ya me pasé del tiempo, por favor, ¿qué significa lo último? La lectura y la escritura, entonces, es una práctica social. ¿Por qué es práctica social? Porque nos construyen como personas y a la vez nosotros, con la lectura y la escritura, ayudamos a construir a otras personas, a construirse, a construir sus identidades y sus compromisos, ¿no? La lectura y la escritura es una práctica social que fortalece el derecho a dialogar. Recuerden siempre, el diálogo es un derecho humano porque se refuta. No solamente se escucha lo que nos dice, sino que le tenemos el derecho a decirlo, y eso se hace oralmente y por escrito. El diálogo por escrito. Cuando uno escribe un texto tiene un otro siempre presente, y cuando lee sabe que hay otro que está allí también. Y luego, la lectura y la escritura es una práctica que es garantía de libertad, que es la identidad esencial, porque es la libertad para ser, para conocer, para decir y para hacer. Y con eso termino. Muchas gracias. Vienen las referencias que están ahí. De esta manera yo concluyo y sí, algunas referencias, sí. Y me disculpo porque al principio me sentía como un coche que va por un camino de piedras que no podía arrancar, ¿no? Justamente porque hemos cambiado estas prácticas, la práctica social de dar conferencias y de dar, digamos, una lección, porque no veo a la gente. Y la práctica, digamos, ideal para dar una lección es tener a la gente, poderla mirar a los ojos, poder ver si sonríen, poder ver si no les gusta, ¿no? Etcétera. Pero esto así, con todas las dificultades que presenta, pues puede ser muy, muy difícil. Así que me perdonan el arranque, pues que ya veremos cómo se arregla eso, ¿no? Entonces, bueno, estoy dispuesta a las preguntas, a escuchar tus preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, por
por estar con nosotros el día de hoy. De verdad, es muy gratificante tener una persona con tanta experiencia y, por supuesto, por el esfuerzo que está realizando hoy para poder comunicarnos algo tan valioso. Bueno, ya como lo mencionó la doctora Adriana, pasaremos a la sección de preguntas y invitamos nuevamente a la coordinadora Sonia López para que responda algunas de ellas. Gracias, profe. Estoy completamente segura que si estuviéramos en la presencialidad, tendríamos muchísimos aplausos. Muchos aplausos. Profe, dos preguntas para no abusar de usted. La primera tiene que ver, por supuesto, con asuntos didácticos y pedagógicos. Seguramente tenemos aquí muchos docentes del área de lectura y escritura, de la enseñanza. Entonces, nos dicen cuáles son las estrategias pedagógicas y didácticas. Obviamente ha dado muchas, ha lanzado muchas. Esta me parece a mí muy potente, pasar a leer a la gente elementos más allá de los textos y contextos, me parece una estrategia enorme. Pero siguen preguntando por esas didácticas. La segunda pregunta tiene que ver con el grado de objetividad del analista frente a lo analizado. ¿Es posible que haya un desprendimiento de la ideología del analista cuando se enfrenta a determinado análisis de un discurso, de una imagen, de un texto? ¿Ejes pedagógicas y didácticas? Sí, así es. Para leer, para enseñar a leer. Para enseñar a leer. A leer y escribir, Escribir. pero críticamente, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, primero yo diría que tiene que hacer la situación, digamos, con el grupo de estudiantes, primero, antes de escribir o de leer lo que sea, sino plantearse problemas, sino de manera que la práctica de la lectura y la escritura sea como una búsqueda, una investigación sobre X problema, lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Es decir, hacer una pequeña investigación, tener preguntas, pero ¿por qué quiero leer y por qué? ¿Qué quiero escribir? ¿Para qué? ¿No? Y luego vendían las estrategias. Si, por ejemplo, en el caso de la protesta, esto mismo que yo acabo de hacer, digamos, ¿por qué hay protesta? Vamos a ver. Entonces, uno que lea, digamos, vamos a leer páginas web, pero ese otro voy a leer noticias. No, yo voy a leer discursos transcritos, porque la oralidad también se lee, no es que todos los textos son escritos. Entonces, vamos a leer fotos. Entonces, vamos a leer una amplia gama de textos, ¿no? Es decir, que entre en la multimodalidad, porque no puede ser siempre nada más la secuencia de oraciones en el texto escrito, ¿me entiendes? Entonces, es incorporar la imagen, incorporar toda la amplia, fíjate, por ejemplo, en la narrativa que sea de lo que pasa, que se hace normalmente en secuencia, como hacía la voz, no vamos a hacer una narrativa de experiencia personal, tiene tales partes, efectivamente, pero vamos a verla, por ejemplo, transmedia, la narrativa transmedia, ¿no? ¿Cómo se hace esa confluencia de géneros? Entonces no puedes enseñar los géneros separados de uno de otro, sino cómo confluyen. Y los jóvenes que están familiarizados con las nuevas tecnologías disfrutan eso muchísimo más. Es decir, el profesor en este momento tiene el gran trabajo, la enorme tarea de ponerse al día, de correr, de volar con todo lo que son las tecnologías. Esa ha sido mi sensación, es decir, yo buscando cosas me encuentro una narrativa hecha con géneros distintos al inicio, en la mitad y al medio, es decir, o cosas así, ¿no? Entonces, toda esa creatividad, creo que en este momento hay que aprovechar las tecnologías para desarrollar la creatividad. Entonces, la lectura no es leer solamente contenido proposicional, es eso, pero también es leer cómo se está construyendo el mundo en este momento con todas estas nuevas prácticas, ¿no? Entonces sí creo que los maestros tienen una enorme tarea, pues tienen que asesorarse, el maestro tiene que asesorarse con gente que trabaja la tecnología y con los distintos géneros. No puede, si se enseña a leer nada más y a escribir ensayos, vamos mal. No, hay que escribir ensayos, obviamente, en el mundo académico hay que escribir ensayos, hay que escribir tesis, hay que hacer todo esto. Pero para poder comprender el mundo,
Ay, hay que llenarse de todos los géneros discursivos, ¿no? Y todas las estrategias que se usan en cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, yo mostré nada más unas páginas web, cómo se organizan, cómo se diseñan, qué pasa. Ahí habría que buscar el léxico. ¿Cuál es el léxico que se usa? ¿Cuáles son las evaluaciones que se usan? Entonces, enseñar a leer, y ahí entra el lenguaje. Enseñarles a los jóvenes el vocabulario de la protesta, las evaluaciones que se hacen en relación con la protesta. ¿Quién las hace? Es decir, leer a los actores sociales, la responsabilidad de los actores sociales. Entonces, la lectura es mucho más complicada que eso. O sea, y hacer test de contenido no es suficiente. Esa es mi manera de verlo, ¿no? ¿Qué era la otra cosa? Profe, la otra pregunta tiene que ver con la objetividad del analista. Si el analista del discurso se puede discutir ideológicamente. Pues, ¿Tiene el analista qué? se puede separar completamente y ser un análisis supremamente objetivo sin hacerse ideológica. Sí, cómo no. Mira, la ideología es como, Eagleton decía que la ideología es como la halitosis, nadie cree que la tiene, ¿verdad? Pero todos tenemos ideología y casi todo lo que hacemos tiene un tinte ideológico, una marca, porque hay que ver qué se entiende por ideología primero, ¿verdad? Entonces, hay distintas formas de definir la ideología. Tenemos la definición fuerte, que es la que está asociada más digamos, con la tradición marxista, ¿no? Asociada con los modos de producción, una visión más económica. Entonces ahí tenemos dominación y resistencia. Pero en ideología, de una manera light, como se dice, es la ideología que tiene que ver con nuestra cognición, con nuestra representación del mundo, ¿no? Y cómo nosotros construimos significado. Entonces ya es más relacionada con la cognición, que es lo que se hace mucho de eso también en análisis del discurso. Se utilizan, digamos, esas definiciones de ideología. Obviamente todo está marcado por ideología, pero el analista crítico tiene métodos. De hecho, el analista crítico serio, trabaja con datos, es decir, no trabaja solo con especulación, tiene que tener datos y sigue el método científico, porque recoge datos, ¿no? Y se asegura de que sus resultados sean repetibles o replicables, y si no, no está haciendo análisis del discurso. Un analista del discurso serio trabaja científicamente, y eso pueden verlo en libros escritos en inglés, sobre todo por Wodak, que ha escrito un libro buenísimo, ¿verdad? Y entonces tú tienes que estar consciente, pero ¿qué haces entonces? Utilizas métodos para que ese sesgo ideológico no se dé. Entonces utilizas para el mismo fenómeno distintos métodos, lo que yo estoy proponiendo para leer de diferentes maneras, lo mismo, ¿entiendes? O leer un fenómeno, pero desde distintos textos. Eso. Ahora, entonces, si tú quieres trabajar análisis del discurso serio, pues tienes que trabajar en la onda científica. Hay otras personas pues, que hacen análisis crítico del discurso pensando que es solamente dar opinión. Eso no es análisis del discurso, eso es lectura de texto, comentario de texto. Un comentario de texto no es ideológico, es ideológico en el sentido que la persona lleva una ideología cuando hace un comentario, pero el análisis ideológico lo tiene que hacer con herramientas lingüísticas y herramientas discursivas. Tiene que anclarse en el lenguaje, en la forma que se usa el lenguaje, la forma en que se manipula la gramática, la forma en que se manipula el léxico, porque hay mucho de manipulación. Entonces, sí es posible, se lo digo yo, que he estado haciendo análisis del discurso desde hace muchos años, utilizando los métodos, por ejemplo, de la lingüística de corpus. Es decir, uno puede, como analista del discurso, recoger muchos textos, muchos textos, analizar millones de palabras y hacerle análisis computacional, es decir, eso se hace. Entonces, por ejemplo, yo para poder demostrar el cambio político, digamos en Venezuela, tuve que analizar muchísimos textos y basada en los resultados que me dan esos textos, puedo hacer ciertas afirmaciones de significado. Uno no puede hacer afirmaciones. Entonces, digamos que el análisis crítico bien hecho es sumamente importante para la lectura y la escritura.
y pienso yo que esto no se hace, como dicen Casani, el análisis, digamos, la lectura crítica de los textos escolares no está, porque evidentemente se necesita preparar a los profesores en la lectura crítica. Primero a los profesores, antes de preparar a los estudiantes. Pues yo sí creo que sí, y sobre todo si tiene base lingüística. Es decir, todos los analistas que yo conozco, bueno, por lo menos los amigos míos, todos trabajan con una gramática de base. Escoges una gramática cognitiva o una gramática funcional como la lingüística sistémica, pero de eso se trata. Sí, de eso se trata, de hacerlo en serio. Muy bien. Entonces, profe, por favor, ahora queremos despedirte, seguramente todos. ¿Qué hago? Prende tu cámara para despedirnos. Prendo mi cámara. ¿Dónde prendo eso? ¿Ahí? Ya aprendí eso. Okay. Sí, ya está activa. Agradecerte muchísimo esta charla. Yo lo que quiero valorar es que gracias a tu asesoría, a tus textos, a ese modelo interaccional que valora tanto el diálogo, la maestría nuestra de lectura y escritura pretende trabajar la lectura y escritura como práctica social para todo lo que dijiste y sobre todo para entenderlo. Te mando un gran abrazo. A todos muchas gracias por presentarse en esta sala virtual y a los estudiantes de la maestría. Profe, te fue la señal. ¿Los repites, por favor, nuevamente? Qué nervios. Ahora, ¿ahí? Gina. ¿Aló? Sí. Profe, ya te escuchamos. Bueno, gracias. Estaba cerrando. Estoy diciéndole a la profe muchísimas gracias por esta reflexión. Nosotros valoramos mucho esta ubicación conceptual de la lectura y escritura como práctica social porque queremos entender. Entonces, quiero gracias compañía y a todos los que entraron a la sala virtual. Muchas gracias y los esperamos pronto en la maestría. Ok, muchas gracias a ustedes por haber estado allí y bueno, seguiremos en contacto para seguir trabajando, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que pueden obtener más información de la maestría en el sitio web. Lo acabé de poner en el chat por si desean ingresar. Y no siendo más, muchas gracias, feliz noche y nos vemos pronto. Muy bien, adiós. Ahora me salgo. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, decano. Gracias, gracias.